Hermanos, en estos tiempos, hermanos, es interesante porque nadie, al menos que yo sepa o que yo haya escuchado, por cuán viejo que sea la persona o cuán anciana sea la persona, no ha tenido la oportunidad de vivir una pandemia como la que hemos vivido ahora. Sabemos que dentro de la historia, sí, sí han habido pandemias, han habido, ¿no es cierto?, situaciones, enfermedades donde las personas han tenido que aislarse, donde han tenido que esperar tiempo, ¿no es cierto? Eh, y, pero eso ha sido hace muchos años atrás y creo que ya no hay gente viva que haya experimentado, ¿no es cierto?, esas situaciones, que yo sepa. Lo interesante de esto, hermano, es que todas las actividades que se hacen, todas las charlas, yo tuve la semana pasada las conferencias pastorales y todo se trató a raíz de la situación de la pandemia. Y había un pastor, ¿no es cierto?, que decía que en realidad estamos reflexionando, estamos tratando de solucionar las situaciones, el país, ¿no es cierto?, las autoridades están tratando de tomar carta en el asunto, ¿no es cierto?, mediante expertos. Pero no hay expertos para este tipo de situaciones, menos si no hemos vivido antes la situación, ¿no es cierto?, personalmente, ¿ya? Si hay expertos en salud, hay expertos en, ¿no es cierto?, en pandemia, hay expertos en epidemiología, expertos en diferentes cosas, pero no especialmente para esta situación. Y es que las personas han tenido que hacerse expertas con la investigación, con la, no sé, con la experiencia que se ha vivido en este corto tiempo para poder tomar carta en el asunto. Y para eso las personas tienen que arriesgarse, ¿ya? Aquellos que, ¿no es cierto?, tienen que trabajar en una vacuna, tienen que arriesgarse, tienen que trabajar con el virus. Aquellos que están en el servicio de salud, ¿no es cierto?, tienen que arriesgarse y tratar a las personas que están ¿no es cierto?, contagiadas. Y nosotros, ¿no es cierto?, cada vez que tenemos que ir a comprar, entre comillas, sabemos que nosotros confiamos en el Señor, pero para los demás, ¿no es cierto?, es arriesgarse, ir a un supermercado, arriesgarse, ¿no es cierto?, arriesgar a los hijos, arriesgar a los ancianos, y así nosotros podemos darnos cuenta que toda esta situación nos lleva a tomar decisiones que pueden ser riesgos. Pero hermanos, saben que cuando nosotros no tomamos riesgos en la vida, no avanzamos. Cuando nosotros no hacemos ciertas cosas y nos mantenemos cómodos donde estamos, no vamos a crecer, no vamos a avanzar, ¿ya? Y en este tiempo yo pienso que el Señor nos está llamando a cada uno. Nos está llamando a diferentes cosas, cada uno sabe a qué nos está llamando el Señor. Pero lo interesante de esto es que no es lo mismo cuando el Señor nos llama en la tranquilidad, en la paz, ¿no es cierto?, en el confort, que cuando nos llama en las dificultades, nos llama en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, ¿ya? Y vamos a desarrollar este tema y le voy a pedir a mi esposa, ¿no es cierto?, a Leslie, que ella pueda leer Isaías 6 del 1 al 8. Dice así: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y a quién
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gracias. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros leemos este texto, debemos entender ciertas cosas. Al igual que todas las personas, ¿no es cierto?, que están trabajando en este tema del COVID, de la pandemia, tienen que arriesgarse por un llamado, por ejemplo, a servir, por un llamado a mejorar esta situación, ¿no es cierto? El Señor siempre nos está llamando a nosotros. Y en este contexto, ¿no es cierto?, es el llamamiento de Isaías, que es un episodio en la palabra que es bastante conocido, ¿no es cierto? Y más de alguna vez lo hemos leído. Y lo interesante acá, hermano, es el contexto en el que está Isaías. Sabemos que Isaías está en el templo, estaba orando, y dice que estaba en la presencia del Señor, y el Señor, ¿no es cierto?, llena ese lugar, ¿no es cierto? Y Isaías ve al Señor, ¿no es cierto?, su gloria, ve a estos seres, ¿no es cierto?, que están alabando al Señor y dicen, santo, 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 y Isaías, ¿no es cierto?, tiene temor de quién era y de quién era su pueblo, y cae postrado, ¿ya? ¿Por qué temor, hermanos? Y este es el contexto en el que pasa todo esto. El pueblo de Israel en este tiempo está dividido, ya en Judá y en Jerusalén, ¿ya? Desde ya la situación, ¿no es cierto?, de la patria estaba mal, y habían guerras constantes entre Judá y Jerusalén. Jerusalén se había apartado muy mal, y Judá no tanto, pero igual. Ambos pueblos, ¿no es cierto?, que en realidad era uno solo, estaba siendo desobediente a Dios. Y si nosotros leemos más Isaías, muchos de las profecías de Isaías nos hablan de un pueblo, ¿no es cierto?, que se ha alejado de Dios, que ha estado lejos de él, y que lo que está pasando acá es que está pasando un mal tiempo donde han sido guerra tras guerra tras guerra, un tiempo de violencia, un tiempo de no estar bien con Dios, un tiempo difícil. Y es Isaías en este tiempo que es llamado por Dios, ¿ya? Muchas veces, hermanos, los llamados de parte de Dios son en tiempos difíciles, y nosotros lo vamos a ver, lo vemos en la Biblia. Hermanos, Abraham, ¿no es cierto?, fue llamado por Dios en un tiempo, ¿no es cierto?, donde él tenía que dejar a su parentela, ¿no es cierto? Era un momento que era crucial, y tenía que ir hacia el desierto, hacia la nada, hacia arriesgarse. Era una situación difícil. Moisés, Moisés es llamado por Dios cuando él está en el desierto también, cuando él ha creado su familia, ¿no es cierto? Prácticamente él se autodesterró de Egipto y fue al desierto a vivir su vida, y en esa situación él fue llamado por Dios. Juan el Bautista, hermanos, ¿no es cierto?, fue llamado por Dios a hacer camino para Jesús cuando el pueblo romano estaba, pues, el pueblo estaba siendo, ¿no es cierto?, el que controlaba todo. Y era difícil, ¿no es cierto?, el evangelio, especialmente cuando debían dar una palabra que era contraria a la religión oficial en ese tiempo. Juan, por ejemplo, el apóstol Juan en su vejez, ya, ¿no es cierto?, anciano, ya en sus últimos días, además estaba encarcelado en una isla, el Señor también le llama a escribir un libro que es el Apocalipsis. ¿Y para qué hablar de Jesucristo? ¿No es cierto? En un tiempo en el que el Imperio Romano era quien estaba también a cargo, y además nadie iba a aceptarlo a él lo sabía. Era un momento difícil donde Jesús lo llamó, ¿no es cierto?, a dar su vida por nosotros. Es muy probable, hermanos, que el Señor nos esté llamando a cosas en este tiempo. Y nosotros digamos, pero es un momento difícil, es un tiempo difícil. Y muchas veces el Señor nos va a llamar en un momento difícil, como a Isaías le está llamando en un momento difícil, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esto? Muchas veces cuando tenemos estos llamados en tiempos como este, el llamado lo vemos como como un problema. Pero ¿por qué el Señor me está llamando en esta hora? ¿Qué me está pasando? ¿Tengo problemas económicos? ¿Por qué me está llamando ahora a hacer esto? Si no tengo todo lo necesario, tal vez si tengo miedo, no puedo salir a la calle, en la región justo ahora estamos en cuarentena. ¿Por qué el Señor me llama ahora? ¿Por qué mejor no me llama en otro momento que estoy mejor? ¿Ya? Eh,
Es interesante esto porque el ser humano siempre está buscando el confort, ¿ya? Y no me refiero al, ¿no es cierto?, al papel higiénico, me refiero especialmente a estar confortables nosotros de nuestro contexto, ya sea nuestra familia, nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestro país, con el trabajo, con lo que estemos haciendo. Y hay algo muy interesante que yo escuché desde muy niño, ¿no es cierto?, que era el concepto del sueño americano. En Estados Unidos se habla, ¿no es cierto?, y aún todavía, del sueño americano. El sueño americano es, ¿no es cierto?, tener un buen trabajo, tener tener una buena estabilidad, ¿no es cierto?, tener una buena familia, buenos hijos, buena esposa o esposo, tener un vehículo, tener un perro, tener una buena casa y vivir tranquilos. Y en realidad es algo que no tendría por qué ser malo, porque se oye bien, ¿no es cierto? ¿A quién no le gustaría tener cada una de estas cosas? Para estar tranquilos en la vida, para estar tranquilos. Y lo podemos ver, pero podemos ver que cuando el Señor llama, muchas veces nos llama a la tranquilidad, nos llama a poder estar quietos y en confort, nos llama a cosas más difíciles. Ya nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con Isaías? Isaías es llamado y él, ¿qué pasa? Tiene miedo. Tiene miedo, ¿por qué? Porque él era una persona de labios impuros en medio de un pueblo de labios inmundos, blasfemos. Y cuando pasa esto, nos damos cuenta de que puede que el llamado sea un problema. Pero hermanos, lo que yo quiero decirle hoy día es que cuando el Señor llama, nosotros no debemos tomar los llamados como dificultades, como problemas, como una carga, sino como oportunidades, ¿ya? Quizá Isaías, ¿no es cierto?, tuvo miedo, pero, ¿no es cierto?, ahí fue el querubín, el serafín, perdón, y le toca con este carbón, con esta brasa, y limpia su boca, y perdona su pecado. En otras palabras, el llamado que el Señor está haciendo a Isaías es una oportunidad. Es una oportunidad de todos los personajes de la Biblia que le he mostrado, para todos fue una oportunidad. ¿No es cierto? Cuando, ¿no es cierto?, yo le hablo de Abraham, Abraham tuvo que salir de su parentela, al desierto, a la nada, pareciera ser un problema, porque va hacia lo desconocido, pero el Señor le tiene una tierra prometida. ¿Ya? ¿No es cierto? Le tiene más que sí, una tierra prometida, pero a la vez también tiene, ¿no es cierto?, una nación, una familia. Moisés, ¿no es cierto?, tiene que dejar a su familia, es pareciera un problema el llamado, pero va a libertar a un pueblo, es una oportunidad. Juan el Bautista puede ser un problema, ¿no es cierto?, él fue decapitado por lo que hablaba, pero él preparó camino para el Señor. ¡Qué mayor privilegio! ¿No es cierto? El apóstol Juan en su vejez, ¿no es cierto?, teniendo que escribir un libro, estando encarcelado, terminó escribiendo un libro de la Biblia, ¿no es cierto?, una de las mayores revelaciones de la Biblia que nosotros tenemos actualmente. Y el mismo Isaías, hermanos, el mismo Isaías, ¿no es cierto?, siendo llamado por Dios con esta oportunidad, él, a pesar de solo ser un hombre, terminó escribiendo, ¿no es cierto?, un libro que habla tanto, pero tanto, de Jesucristo. Isaías es uno de los profetas que habla más de Jesús. Y su mensaje ha trascendido más allá de su tiempo, ¿no es cierto?, de su generación, aún de las generaciones de Jesús y hasta este tiempo. Cada una de estas personas fue simplemente personas. Pero como puse ayer, personas puestas en las manos de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, vemos esto, cuando nosotros entendemos esto, debemos tener fe. Y cuando empezamos a tener fe y confianza y esperanza en el Señor, es cuando ese llamado que el Señor nos hace en estos tiempos difíciles deja de ser carga y empieza a ser una oportunidad. Hermanos, cuando nosotros nos dedicamos solo a nosotros mismos, nuestra vida solo llega hasta ahí. Pero cuando el Señor nos llama y aceptamos,
nuestra vida, ¿no es cierto?, avanza algo más. Y no solo eso, sino que cuando nos arriesgamos a estos llamados, empezamos a ver al Señor. Porque un llamado del Señor siempre va a ser para depender de Él. Nunca nos va a pedir algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino que Él nos llama a hacer cosas que solo podemos hacer tomados de su mano. Porque solo así vamos a conocerle, solo así vamos a ver su poder, vamos a ver su fidelidad, vamos a tener esperanza, vamos a conocerle, vamos a crecer. Por eso el Señor, aún en tiempos difíciles, nos llama a esto, porque necesitamos aún más del Señor. Pero no me malentiendan, hermanos, porque este llamado al que estoy hablando, no solo se trata de cosas de la iglesia, no solo se trata de predicar, no solo se trata, ¿no es cierto?, de dirigir un culto, solo se trata de hablar a las personas de Jesucristo, no solo se trata, ¿no es cierto?, de poder tener un cargo en la iglesia, de poder en algún momento poder ir a la iglesia, reunirnos, congregarnos. No solo se trata de eso, aunque es muy importante, y aunque podría ser lo más importante, el Señor, con los llamados que hace, son llamados de vida. Llamados de vida, hermanos. Abraham tuvo que dejar a su familia para que su vida fuera cambiada y fuera otra cosa lo que aconteciera en él. Abraham también tuvo que dejar su familia para, ¿no es cierto?, toda su vida ocuparla en algo. Perdón, Moisés, Juan el Bautista también, el apóstol Juan también. Jesús entregó su vida. Los llamados que el Señor hace no son simplemente de ministerio, sino que son de vida. Entonces el Señor no solo nos va a llamar a movernos, ¿no es cierto?, en cosas que estén relacionadas plenamente en la iglesia. Tal vez nos está llamando a estudiar. Tal vez nos está llamando a reconciliarnos, tal vez nos está llamando a crecer como familia, tal vez nos está llamando, ¿no es cierto?, a trabajar en cierta área o tener cierto trabajo o a emprender. Tal vez nos está llamando a bendecir a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, o a extender la mano a alguien. Tal vez nos está llamando a pedir perdón, a perdonar. Tal vez nos está llamando a diferentes cosas. No solo reduzcamos, ¿no es cierto?, al ámbito eclesial. Porque la vida cristiana es eso, la vida. Todo lo que engloba lo que somos es del Señor. Y yo pienso que a cada uno el Señor nos está llamando cada día, pero tenemos que ver qué cosa es lo que quiere el Señor. Lo interesante de esto es que, ¿no es cierto?, ya en el último verso, Isaías, ¿no es cierto?, dice, les voy a leer, ¿no es cierto?, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, diciendo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías responde. Isaías dice sí. Y cuando nosotros somos capaces de decir que sí, es cuando vemos al Señor realmente. El Señor no nos llama a cosas fáciles. Aunque hay veces que sí debemos hacer cosas que no nos son tan difíciles de hacer. Pero el Señor en este tiempo tal vez nos está llamando a cosas más a retos que debemos tomar para que podamos crecer, ver al Señor y ver su gloria. Hermanos, era un tiempo difícil e Isaías fue llamado, les digo aquí, a hablar hacia el pueblo de Dios en contra de él, a decir que el Señor iba a enviar a otro pueblo a invadirlos. Qué hermoso mensaje. No sé si estamos pasando un mal tiempo y el Señor nos llama a decir una palabra que no es buena, es difícil. Pero al final, lo que pasó es que el mensaje de Isaías también llamaba a restauración. Y además que hablaba de Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, quizás podamos ver las cosas difíciles. El llamado al Señor nos va a ser fácil muchas veces. Pero al final, el fruto de eso, lo que vamos a ganar de eso va a ser más grande. Va a ser mayor. Y oremos, hermanos, para que seamos fieles, valientes y capaces de aceptar el llamado del Señor. Y sostenernos de su mano.
porque solo así vamos a poder lograrlo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted, bendito Dios, nos ayuda, nos bendice, nos cuida. Padre mío, yo le pido que usted haga claro, Señor, el mensaje de nuestras vidas, el llamado a nuestras vidas. Padre Santo, yo sé que cada día usted nos está guiando, Señor, y nos está llamando a nuevas cosas, Padre. Cosas tal vez inciertas, cosas que tal vez nos dan temor, Padre Santo, cosas, Señor, en las cuales no tendremos el control, pero el control lo tienes tú, Padre Santo. Yo te pido que nos ayudes, yo te pido que nos bendigas, Señor, yo te pido que nos fortalezcas, Señor, y nos des la valentía, Padre Santo, para confiar en usted, nos dé la fe, Señor, para mantener la esperanza en usted, bendito Dios. Solo usted, Padre mío, y cada uno de nosotros sabe a quién nos está llamando, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñe a tomar el desafío. En estos tiempos difíciles donde nos gustaría estar más confortables, Señor, sé que usted nos está haciendo levantarnos, Padre mío, para mayores cosas, Padre. Pero es porque también quiere que dependamos de usted, Padre. Yo te pido que usted nos ayude y nos enseñe, Señor, cada cosa. Háblenos claro para poder responder. Y enséñenos, Señor, a amar su voluntad y a obedecer su voluntad para poder decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, como Isaías dijo. Porque, Padre mío, en este tiempo de dificultad, estamos frente a un Dios que los serafines decían, santo, santo, santo. Y si tú eres un Dios santo, significa que no te equivocas, ni mientes, Señor. Y tu palabra, Señor, dice que estarás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y tu palabra también dice que la obra que has empezado en nosotros, esa misma vas a perfeccionar. ¿Cómo no creerte a ti, Padre? Quiero adorar tu nombre y exaltar y pedir que usted bendiga a cada uno de los hermanos, de las familias, Señor, representadas, Señor, de las iglesias representadas, Padre, para que usted haga la obra. Y si hemos pecado contra usted, así como Isaías pecó con su boca, Padre, perdónanos, límpianos, Señor, lávanos, Señor, renuévanos, Padre Santo, para poder, Señor, emprender este llamado que usted nos hace, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a dejar a mi hermana Erika. Bueno, gracias al Señor por su palabra, ¿cierto? Que nos enseña cada día. Vamos ya y le vamos a pedir a nuestro hermano Juan Carlos que cante la última alabanza y después nuestro hermano Hernán Sánchez va a terminar con la oración final. Micrófono, hermano Juan Carlos. Hermanos, vamos a cantar la última alabanza que también es muy conocida por todos, pero dice una verdad muy importante. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar y puedo confiar en el Señor que Él no va a fallar. Amén. Amén. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, que una mansión Cristo me dará. Cierto llega a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Amén. Gracias, Señor, en esta hora, porque hemos podido estar
juntos, Señor, escuchando tu palabra, juntos alabando tu santo nombre. Gracias, Señor, porque podemos ver a nuestros hermanos que están bien. Gracias, Señor, porque podemos saber de nuestros hermanos que están enfermos, que usted ha restaurado su salud. Gracias, Padre, porque nos ha guardado, Señor, de esta epidemia. Gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí usted ha sido con nosotros. Padre mío, gracias te damos porque gracias a su misericordia, Señor, usted nos ha llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, para obedecer el llamado que cada uno tiene, Señor, y de decir, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Padre, danos una semana de victoria, una semana, Señor, de regocijo, una semana, Señor, de paz en nuestro corazón. Y gracias, Padre. Te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo muy amado Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hola, hermano Raimundo. Saludos, mi padre. Y que tengas sobre ti misericordia. Lorenito. Papá, Pablo, gusto de verlo. Hola, Benalí. Bendiciones, hermanos, para todos. Hace semanas que quería verles, había estado a punto de verles y escucharles. ¿Ah? Un abrazo ahí. Vale. Bendiciones a Chico, también al Pastor Sandoval, Dios le bendiga a usted y su familia. Gracias. Gracias. Desde La Serena. Bendiga, hermano. Sigan adelante sirviendo al Señor con gozo, con fidelidad en este tiempo. Saludo a mi madre, a mi padre que están aquí. A todos los hermanos. ¿Tiene hambre, Benjamín? Bueno, Paulina, su bebé. Hermano, un abrazo, Rodrigo. Bendiciones, pastor, que la bendiga. Dios les cuide. Y Un abrazo. Rodrigo, ese son el papá, parece. Dice, no, porque dijo ahí que mi papá. No, Apenas se ven, está muy oscuro. Hola. Sí.